Estamos en la línea con el economista Carlos Adrián Zeg. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. Muy buenos días, señor Rosas. Quisiera, antes de decir nada, decir qué apropiado el comentario de Miguel Humberto Aguirre, decir, en tiempos difíciles, nosotros los acompañamos. Ahí estamos, siempre. Claro que... Ahora, estamos en tiempos difíciles, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿en qué medida esta crisis política que se va a prolongar, o sea, y esta incertidumbre además, porque yo me imagino que la cosa va a ser más llevadera cuando tengamos un escenario claro, es decir, vamos a elecciones en tales fechas, en tales planos, pero en general, ¿cómo puede afectar esta crisis a la economía? Mire, hay un severo enervamiento de la incertidumbre sobre la marcha de la economía. Si hay algo que yo le exigiría a cualquier funcionario público que ocupe, o cualquier burócrata que ocupe el rol de presidencia, es ver más allá del juego político y despertar este enorme nivel de incertidumbre que además no tiene ni interpretación fácil, vemos a todas las personas que opinan, ni pronóstico en términos de cuánto tiempo va a afectar la economía. Fue una opción tremendamente destructiva y yo diría con visos de responsabilidad. Se ha debido buscar una salida que no genere tanto daño al peruano de a pie, porque aunque el peruano de a pie pueda tener simpatía por uno u otro bando, lo cierto es que esperamos una severa contracción de la inversión y de otros indicadores que se ajustarían a la mayor incertidumbre, mucho mayor incertidumbre. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Los inversionistas van a esperar el final de esta crisis para ver qué hacen? ¿Se van a retraer las inversiones en el Perú? Yo creo que lamentablemente la decisión del presidente fue poco responsable. Su discurso se caracterizó por dos cosas. En la primera parte ofreció una serie de concesiones para tratar de ser popular, y eso se llama demagogia. Y la segunda parte ofreció básicamente un mar de incertidumbre, porque hoy día, aunque a muchos les disguste, las declaraciones del día de hoy en el diario del Comercio de la primera vicepresidenta es que ante cualquier cosa yo voy a cumplir mi mandato constitucional, y eso escandaliza a mucha gente. Pero lo concreto y lo conveniente para el país es cuanto menor ruido político destructivo, contra menor incertidumbre, menos va a pagar la cuenta el radioescucha de Radio Exitosa. Claro, no pero el problema es que el ruido político a veces viene de la propia sociedad descontenta, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, la cantidad impresionante de conflictos sociales que hay por todo el país que no son sino una manifestación. Usted me ha puesto la pelota para patear el penal, señor Lucas. El gobierno, el ejecutivo y el legislativo han probado ser particularmente ineptos, y solo es cuestión de tiempo que descubramos cuán corruptos. Lamentablemente así están las cosas. Alguna gente ama a Vizcarra, otra gente odia a Vizcarra, una gente odia casi todos al Congreso, y lo que tenemos es un país que frente a los problemas que nos muerden todos los días, inseguridad, pobreza, resulta ser que ahora hay una pelea entre los dos bandos. El Ejecutivo no ha sido capaz de manejar este Congreso difícil de calificar en términos positivos, pero tenemos algo a favor de todos los peruanos. Tenemos ley, tenemos ordenamiento jurídico, y aquí si algo destacable tiene el discurso del presidente es que no cayó en las voces termocéfalas, es decir, cierre, acomode el lugar del Congreso, porque eso hubiera implicado un quiebre constitucional. Hasta ahora el presidente ha guardado las formas, y eso sí habla bien del presidente, no el que haya ofrecido 10.000 tonterías que no hay forma de que la financie, sino recortando más gastos, y eso es inverosímil en este régimen. Ahora, señor Adrián Zeg, hemos tenido siempre, permanentemente, un poco más fuertes, un poco menos fuertes crisis política, ¿no? Es el tema de la vacancia del presidente PPK y el tema de su renuncia. Bueno, antes conflictos sociales muy, muy fuertes, Conga, el Baguazo, en fin, muchas cosas. Pero lo que hemos tenido siempre es un detalle que admiraba al mundo, que el tema económico tenía su propia dinámica, que no, como que este tema del ruido político le salpicaba, o no le salpicaba, o le salpicaba muy, muy poco.
y el supuesto milagro económico que había sido admirado por muchísima gente continuaba. Hace unos días leía al señor Ganosa señalando que el fin del milagro económico parece que está llegando en el Perú. ¿La crisis política de hoy sí va a tener una incidencia en la economía? ¿O eso usted puede señalar que eso sería real? Altamente probable, pero quisiera corregir una afirmación suya con todo respeto. Siempre es mucho. Tuvimos gobiernos pésimos. Con la espuria constitución velasquista de 1979, el Perú llegó a tener estándares africanos. Y lo que se está discutiendo aquí en el fondo es cuestionar el régimen económico porque supuestamente nos ha llevado a esta crisis, cuando en realidad el modelo, el régimen, lo que usted quiera, hace rato ha sido bypaseado por un mar de regulaciones, impuestos, irracionalidad, y sobre todo de falta de liderazgo para dibujar hacia dónde va el país. A mí me hubiera encantado que el 28 de julio el señor Vizcarra muestre lo que no había mostrado. Entendimiento de lo que requiere un país para progresar, es muchísima inversión, que es lo que aquí y en la Cochinchina mueve los indicadores sociales. No se gobierna para un grupito, no se gobierna para la tribuna, para 3 periódicos, no, se gobierna para el pueblo, para darle mayor recaudación, mayor inversión, mayor empleo, y lo que pasa hoy día es altamente depresivo. ¿Podemos estar hablando del fin del milagro económico en el Perú? El fin del milagro económico para mí se dio el año 2013-2012, cuando el gobierno de centro-izquierda de Humala comenzó a meter la pata y a retroceder. Fíjese usted, en ese momento crecíamos 7% del PBI, hoy día en términos quinquenales estamos creciendo 3%. Hemos, en este lapso, en los últimos 5 años, hemos dejado de crecer en una proyección muy simplona, 20 puntos del PBI. ¿Usted se imagina cuánta gente hubiera ingresado a la clase media? ¿Cuánto menos pobreza hubiera habido? Pero eso no tiene que ver también con una detracción de los precios de los minerales, con otros factores. Los precios han estado lindísimos, me hizo una pregunta linda. Siguen estando altos. Lo que hay es una guerra comercial, y en esa guerra comercial los países que no hacen su tarea, los menos competitivos, tienen un declive del comercio, y con la caída del comercio cae la inversión, y justo, además, la producción primaria, que es lo que nos está golpeando hoy día. Hoy día estamos creciendo a julio aproximadamente 2.5 por errores de política económica. Ahora, el presidente ha proyectado igual crecimiento de 3.5. ¿Usted cree que es muy alto a su perspectiva? Por supuesto. ¿Cuánto cree usted que podríamos llegar a diciembre según lo que estamos creciendo hasta ahora? Yo quisiera responderle esto diciéndole que yo normalmente no hago predicción, pero sí le puedo decir que el Perú crece el primer semestre del año por estacionalidad, mucho más, y que al primer semestre del año el crecimiento del PBI esté en aproximadamente 2.5 con una marcada tendencia a la baja, a mí me hace, yo no digo proyección, me hace anticipar un crecimiento más cercano a 2 que a 3. Más aún con toda esta batahola que nadie sabe quién va a ser el presidente. Hoy tenemos medio presidente y no sabemos cuándo volveremos a tener un presidente o congreso. Y eso cualquier persona, pequeña, chica o grande, lo va a hacer pensar mucho en cada movimiento. ¿Se acerca la recesión? Sí, se acerca la recesión, por supuesto. Si definimos recesión como una caída de la inversión neta, hace rato que estamos en recesión. Si miramos el sector primario, ya tiene crecimientos negativos, la producción minera. Pero, anualizadamente me refiero, pero es que el PBI anual caiga, todavía no, estamos en 2.5. Okay. O sea, a las cifras publicadas. O sea, en resumen, para Carlos Adriancén, la perspectiva que tenemos por delante no es precisamente la mejor. Como diría Migua, son tiempos difíciles y hay que todos involucrarnos en que la salida sea la más inteligente para nuestro pueblo, y eso pasa por respetar celosamente el ordenamiento jurídico, porque curiosamente hacemos esto en pleno Panamericanos. Así que estamos en plena vitrina y hacemos este bonito ruido que obviamente va a hacer que mucha gente revalúe su posición en el Perú. ¿Y alguna posibilidad de consenso de diálogo que pese a la crisis política? Pero claro, una vez no entiende, ¿no? Digamos, a ver,
uno ve una bronca entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero estoy seguro que si uno agarra al inspirador económico del fujimorismo, que podría ser entre otros el señor Cuba, y agarra al señor Oliva, que es el ministro de Economía, y la verdad es que deben tener muy pocas diferencias y en temas centrales, como usted lo señala, respecto a crecimiento, respecto a recesión, respecto a cómo enfrentar el tema de la crisis de la guerra comercial, respecto a cómo mover el aparato productivo desde el punto de vista de la inversión privada y la inversión pública. Estoy segurísimo que están de acuerdo. Es decir, podríamos dar un ejemplo de madurez ciudadana, de señalar de que más allá de que nos agarremos a patadas o a trompones en política, lo de la economía, que es la que finalmente genera puestos de trabajo y saca la pobreza a la gente, por lo menos vaya en algún tipo de línea que no se toque. El ejemplo nos lo han dado las chicas del Frente Amplio con las chicas fujimoristas abrazándose ante determinado desenlace congresal. El Perú debe abrazarse en este momento, dejar de odiar tanto el uno al otro y comenzar a pensar que nuestro país requiere inversiones. Pero además hay que reconocer lo que dice el señor Lucas, que se están cometiendo severos errores de respeto a la gente y de política económica. El manejo de tía María ha sido desastroso, como fue el de Conga. Y eso nos está pasando la factura porque crecemos mucho menos que antes. Entonces aquí hay que sentarnos, organizar y dejar de decir, tú no estás calificado. No, por Dios, todos somos peruanos. Y estamos en problemas, vamos camino a una recesión, probablemente sí. Mi opinión es que sí. Ok. Bueno, Carlos Adrián Seque, economista, ha estado en la línea. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días.